Hola, soy María Ángeles Pérez Aranda, coordinadora del equipo de convivencia del colegio. Y en este vídeo vamos a hablar sobre los círculos de conexión con Arturo, el otro coordinador de convivencia de secundaria. Durante el vídeo vais a ver imágenes de la realización de un círculo en la clase de tercero C. Se me ocurren millones de preguntas. Esto de los círculos de conexión, ¿cómo funciona? Por ejemplo, ¿cuándo lo aplico? Bueno, lo puedes aplicar en cualquier momento, porque en realidad el objetivo del círculo de conexión es crear un clima de confianza en el que todo el mundo se sienta integrado, un clima de apoyo. Entonces, generalmente lo utilizamos en el cole en las tutorías, pero también se puede utilizar para comienzos de curso, revisiones, medir un poco el clima o el ambiente que tiene un profesor con su clase. Es que puede ¿Cerrar igual en algún momento? cerrar también, en un evento concreto que necesites revisar. Un círculo de conexión, ¿qué reglas o qué normas tiene? Tiene unas reglas y una estructura, un funcionamiento como muy estricto, ¿no? Hay que seguir una serie de reglas, pero es fundamental para que pueda funcionar bien. Entonces, te puedo contar los elementos que tiene. Bueno, hay un elemento que nosotros utilizamos poco, pero que si lo utilizamos es muy potente, que es el centro. Y el centro es algo que eligen, pues si lo estamos aplicando en una clase, los miembros de la clase para que les va a identificar, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Pues cuando hacemos el círculo, situamos ese objeto en el centro y nos dirigimos hacia él. Entonces hablamos hacia el centro y es como fomenta la pertenencia, ¿no? Todo lo que decimos lo recoge el centro. Interesante. ¿Qué más elementos? Podemos crear ambiente. Esto lo que estoy diciendo es un poco opcional al principio. Creamos ambiente, que viene bien para esa parte de empezar a generar confianza, y eso puede ser con un texto, con una canción, con un corto, lo que se te ocurra. Como una especie de motivación, ¿no? Que centra a los chicos. Eso es. Vale. ¿Algún Vale, y elemento ahora más? los obligatorios elementos, el objeto para hablar, ¿no? Que lo llamamos tótem. Y entonces el que tiene el objeto es el que puede hablar. Los demás no pueden hablar, que no tienes el objeto. Eso, aparte de regular el turno de palabra, uno hace que escuchemos, que sea una escucha más activa. Y las normas. Hay 4 normas fundamentales, que son hablar con el corazón, que es hablando desde mi propia verdad, desde mi experiencia. Escuchar con el corazón, que es escuchar sin juzgar, sin dejarme llevar por ideas previas que tenga de esa persona. Decir lo justo sin prisa, es decir, hay un tiempo limitado para hablar en el círculo, entonces tenemos que permitir que todos podamos hablar, y no ensayo la respuesta, porque sé lo que voy a decir. Qué difícil, pero es verdad. O sea, voy a hablar desde mi verdad, me va a salir. No voy ensayando mientras los demás responden. Cuando llegue mi momento, porque además así puedo escuchar al resto. Cuando llegue mi momento, yo sabré lo que decir. Me río porque nosotros hemos tenido la experiencia de las convivencias en primero de la ESO, y entonces había una tortuguita donde fuimos de juguete, de infantil, y entonces los chavales se han estado mirando por Amazon para poder comprar la clase, el tótem Para de la utilizarlo, tortuguita, qué porque es bien. verdad, porque al final resulta significativo, hace grupo, como dices tú. Vale, ¿y qué se pregunta en un círculo de conexión? Bueno, depende, hay muchas preguntas, depende de lo que quieras conseguir. Hay preguntas que es para romper el hielo un poco, ¿no? Empezar. Otras preguntas de cambio, no son las típicas. O ha producido un cambio, vamos a analizarlo. Hay un montón. O sea, de lo primero, porque claro, cuando empiezo un círculo yo tengo que explicar para qué hago ese círculo, ¿no? Entonces, a la clase. Y a raíz de ahí he sacado las preguntas, aunque tenemos como un chuletario de preguntas que utilizamos, pero bueno, que puedes buscarlas tú, las que creas necesarias. Pero todas tienen que tener algo en común. Se llaman preguntas de alta calidad y tienen que cumplir unas características. Son unas cuantas, pero las más importantes, o así más destacables, serían que no sean de respuesta sí o no, que sean de respuesta abierta. Hacerlas en primera persona para que conecten con la parte emocional, que sean significativas para el alumno, y no sé, algo me dejo, pero bueno, eso sería lo más importante. Y luego es cierto que nosotros en el colegio, por ejemplo, una cosa que hacemos es lo de relacionar los círculos de conexión, por ejemplo, con momentos, como decías tú, inicio de curso, cierre de evaluación, y también durante el curso pasado lo hicimos relacionado con nuestro perfil de salida del alumno. Explícanos un poco cómo funcionaba aquello. Bueno, es teniendo en cuenta qué es lo que queremos, cómo queremos ese perfil de salida, es cómo vemos al alumno, cómo queremos que salga el alumno, unas características, cualidades, fuera de lo académico, que salga el alumno del colegio. Entonces es reflexionar, ¿no? Les hacemos reflexionar sobre cómo somos.
Sí, ¿no? Sí, que vamos un poco entrenando esas Eso es. competencias o esa forma y les hacemos reflexionar sobre el tipo de persona que queremos que se genere en la sociedad. Vale, eso sería un poco un círculo de conexión. Me gustaría escuchar tus valoraciones, tus opiniones. Bueno, yo creo que hay una cosa, porque lo que nos pasa mucho, ¿no? Es, y me pasa a mí, y eso que hago varios, pero que haces la pregunta y el primero responde, el segundo responde. Bueno, antes de meterme en esto, es voluntario. Es voluntario, no se puede obligar a nadie a responder, ¿no? Entonces hay que ir dejando que ellos, si no quieren participar, no participen. Y tiene que ver con lo que estaba diciendo, porque hay veces que lo que hacen es repetir, ¿no? Tú haces la pregunta y al final todos responden lo mismo. Sobre todo como a mitad del círculo la respuesta es igual. Bueno, que hay que tener paciencia con eso, porque al final es un momento en el que el alumno tiene que responder desde sus propias emociones, tiene que ser un espacio seguro y eso lleva tiempo. Entonces, al principio puede que no salga. De hecho, una forma de medir si estamos alcanzando ese grado de confianza es con eso, con el grado de participación Claro. y la calidad de las respuestas. No sé si te ha pasado a ti, es que estaba reflexionando sobre lo que decías y cuando me pasa a mí mucho eso de la repetición, claro, yo estoy en primero de la ESO y son a veces muy maduros y tienden mucho a eso. Pero de repente hay un alumno que rompe y de repente hace una respuesta que dices tú, ¡buah! ¿No? Una respuesta de estas que decías tú antes de alta calidad. Y entonces la clase de repente, es que además se nota hasta en el clima de la propia clase y entonces empieza a generarse un ambiente diferente, ¿verdad? Yo lo que he hecho a veces es meterme yo. Cuando veo que esto no están funcionando y no están diciendo realmente que también es difícil, lo que pasa por dentro, me meto en el círculo y respondo. Y entonces de repente se dan cuenta, ¿no? Sí. Y además yo creo que les impresiona, ¿no? A la profe ha soltado aquí parte de sus cosas. Entonces eso funciona. Pero yo creo que es que la base está en tener... Bueno, igual una cosa que se me ha olvidado, las preguntas también tienen que ser graduales, no vas a preguntar directamente ahí tocando la fibra más sensible. Pues yo siempre empiezo con ellos, recomiéndame una serie, dime un superhéroe que serías, tal, cosas así muy graciosas. Y es que de hecho, pues al principio, pues, porque los profesores como que siempre intentamos ser como súper profundos y ponernos objetivos súper altos. Y sin embargo, con un grupo muy bueno que tuve hace 2 o 3 años, a raíz de estas preguntas tontorronas, ellos conocían a compañeros de estos que nunca hablan, que están desaparecidos en el aula. Y entonces de repente era como ¡pling! Y todos era como, ostras, Cianchia, ¿qué has dicho? ¿No? Y entonces, a partir de ahí, la relación con ella cambiaba completamente. Entonces... Y es que vas generando un buen ambiente. O sea, primero parecen preguntas chorras, pero vas generando clima, con lo cual, poquito a poco, a lo mejor en el primer círculo no, en el segundo no, en el tercero... Poco a poco van a ir cada vez teniendo más ganas de contar sus cosas. Escuchándote, y profundizar, ¿no? Que lo que queremos es llegar a un nivel de profundidad. O sea, escuchándote tengo muy claro qué es lo que me vas a decir, pero ¿opinión? ¿Bien, mal, positivo, negativo para el colegio? Yo creo que es muy positivo. Es verdad que vamos disparados muchas veces y los hacemos rápido o hacemos pocos, pero un buen clima de clase luego nos permite, si nos vamos solo a lo académico, nos permite que la clase funcione bien y dar las clases bien y académicamente mejorar. Y más allá de como profe, como coordinadora de convivencia que luego tiene que incidir en un conflicto en esa clase, ¿cómo te ayuda a ti un círculo de conexión? Es que no voy a decir, porque claro, deberíamos llevar muchos años con esto para poder ver que ha bajado los problemas de convivencia. Eso no lo podemos ver todavía. Pero es que al final es un espacio para hablar y para pensar. Entonces todo eso lo ganamos. Cuando ya vamos a sacar a un alumno y le vamos a preguntar cosas, esta parte de reflexión la están trabajando poquito a poco en clase. Entonces no les suena tan raro y nos facilita mucho el trabajo. Ya por cerrar, pero me parece interesante porque este vídeo no solo es para nosotros, sino que es para gente que quiere igual iniciarse en este tipo de cosas. ¿Qué recomendación le harías a un colegio que se quisiese embarcar en la aventura de los círculos de conexión? Los círculos de conexión es el primer paso, la cultura restaurativa. Luego podemos ir profundizando, pero es el primer paso. Pues yo recomendación, yo creo que al principio, como en todo, pues es como cojo la receta y pruebo a ver qué pasa y se verá que los resultados son positivos y poquito a poco te vas sintiendo más suelto y va mejorando. Es que un círculo de conexión es todo beneficio, ¿no? Es como una especie de asamblea en la que va a tener su espacio para hablar los alumnos. O sea, lo peor que puede pasar es que haya un espacio en el que ellos puedan hablar. Eso es lo peor. Y lo mejor es que además eso genere buen ambiente y que redunde tanto en la clase como en la convivencia del centro.